insectos, por ejemplo, el grupo de mamíferos, en donde estamos incluidos los humanos, vamos a ver que hay mucha semejanza. Entonces, podríamos decir que tenemos cierta relación evolutiva, que tenemos cierto grado de parentesco, y eso es bien importante porque en el caso de la agricultura, donde manejamos insectos, ya sea insectos benéficos o insectos plaga, algunas cosas que hacemos que van a afectar a los insectos también nos pueden afectar a nosotros por ese parecido que poseemos. Otra cosa importante es saber que en el caso de los tejidos animales, el fluido extracelular va a jugar un papel bien importante. El fluido extracelular se va a encontrar altamente especializado. Al hablar de que el FEC se encuentra altamente especializado, nos referimos a que este FEC no va a ser una simple solución de agua más solutos, sino que vamos a encontrar allí muchas proteínas, vamos a encontrar allí también en algunos casos algunos minerales. Entonces el fluido extracelular no va a ser una solución más, no va a ser agua nada más, sino que va a jugar un papel bien importante para la conformación de cada tipo de tejido animal. Entonces, con esto en mente, sobre todo esta última parte de que el FEC es altamente especializado, ustedes se van a dar cuenta que mientras estudiamos cada tipo de tejidos, en algunos casos yo les voy a mencionar el FEC es rico en ciertas proteínas, se encuentra mucho colágeno, se encuentra mucha elastina o se encuentra cierto mineral. Y gracias a esas proteínas o minerales se da la conformación y por ende la función de cada tipo de tejido. Entonces, con estas generalidades, patojos, vamos a empezar de lleno con el tema. Vamos a empezar a hablar del primer grupo de tejidos. A grandes rasgos les digo, son 5. Bueno, está bien con Rudy Varías, que no tenga pena. Y lastimosamente ahorita no puedo grabar esto, pero espero que pueda darle. Dígame. Un compañero de la sección C ayer me escribió, Víctor Aldair creo que se llama, dijo que no tenía luz y no se iba a poder estar conectando a las clases. Está bien, que no tenga pena, solo les digo en general a las 2 secciones, patojos, a la sección C yo creo que ya se lo había dicho en alguna ocasión, cuando sea así traten de ser solidarios con sus compañeros, en darles copia de los apuntes de la clase y en algunos casos hasta tratar de explicar. ¿Oye? Entonces, si no tienen luz, si tienen ahí problemas de conexión, no tengan pena. Ingeniero, ¿podría regresar la diapositiva? Sí. Bueno, ahí se recuerdan, para aquellos que entraron un poquito después, traten de tener su documento de tejidos allí a la mano, porque todo lo que está en la diapositiva y todo lo que yo voy a estar hablando está escrito en ese documento. Entonces es más fácil que vayan revisando el documento y solo vayan agregando ahí algunas cosas que posiblemente yo agregue. Bueno, entonces les decía, vamos a empezar a hablar ya de cada tipo de tejidos. Y el primer grupo de tejidos es el tejido epitelial. Les iba a comentar, a grandes rasgos, nosotros en este curso vamos a estudiar 5 grandes grupos de tejidos animales. El primer grupo, entonces, es el tejido epitelial y allí vamos a encontrar distintos tipos de tejidos. Dice que el tejido epitelial va a estar conformado por una o más capas de células. ¿Sí? El tejido epitelial puede estar conformado por una sola capa de células o bien por 2 o más capas. Algo bien importante es que estas células van a estar rodeadas, vean, matriz, aquí se va a utilizar mucho esta palabra, matriz extracelular, pero en realidad es el FEC, ¿oye? En realidad, matriz extracelular, nos estamos refiriendo al FEC. Y lo que ya les comentaba anteriormente, este FEC va a ser rico en colágeno.
¿Se recuerdan ustedes cuál era una de las características del colágeno? ¿Qué función cumplía? ¿Se recuerdan de eso? ¿O ya lo olvidaron? Estructural. Es una función estructural, es correcto. Entonces iba a estar presente ahí en algunas estructuras que requieren de resistencia. Vamos a ver en dónde podemos encontrar este tejido epitelial. Va a estar recubriendo tanto la parte interna de los órganos como la parte externa del cuerpo. Entonces vamos a encontrar tejido epitelial en todo el cuerpo del animal. ¿Sí? Va a estar rodeando completamente todo el cuerpo del animal. Entre los tipos de tejido epitelial están estos que se mencionan aquí. Entonces, miren, patojos, si ustedes toman notas, si ustedes son de los que toman apuntes, les recomiendo que hagan ahí su listadito y vamos a empezar a hablar del tejido epitelial simple, ¿sí? Que es este primero que está aquí. El tejido epitelial simple está conformado por una sola capa de células. El tejido epitelial simple está conformado por una sola capa de células. Normalmente este va a estar cumpliendo una función de transporte y absorción. El tejido epitelial simple va a estar cumpliendo una función de transporte y absorción. Por ello, vean, lo vamos a estar encontrando en el sistema respiratorio, sistema digestivo y en el sistema circulatorio. Pensemos qué estructuras conforman estos sistemas. Por ejemplo, en el sistema respiratorio están los órganos como los pulmones y ahí se debe dar ese transporte de algunos gases. ¿Qué dijo que para qué servía el tejido epitelial simple? El tejido simple va a cumplir una función de transporte y absorción, ¿sí? Transporte y absorción. Por ello les digo, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el aparato respiratorio, digestivo y circulatorio. Les estaba comentando, pensemos en el aparato respiratorio, ahí se encuentran los órganos como los pulmones, en donde se debe dar esa absorción de oxígeno, por ejemplo. Entonces, allí va a estar presente un tejido epitelial simple. Veamos el caso del aparato digestivo. En el caso del aparato digestivo que está conformado por el intestino delgado, ahí se da la absorción de los nutrientes. Entonces debe existir un tejido epitelial simple. Y hablando del aparato circulatorio, que está conformado por venas, arterias, vasos capilares, que tienen la función de conducir la sangre. Entonces también va a estar conformado por un tejido epitelial simple. Vean cómo gracias a esa conformación de una sola capa de células se cumple la función de transporte o la función de absorción en los lugares en donde va a estar presente el tejido epitelial simple. El siguiente tipo de tejido epitelial es el tejido epitelial estratificado. La palabra estratificado lo que nos quiere decir es que hay estratos, que hay capas. Entonces, este tejido va a estar conformado por más de una capa de células. Pueden ser 2 o más capas de células. Este tejido epitelial estratificado va a estar ubicado en aquellos lugares que requieren resistencia, que requieren que puedan resistir algunas condiciones como golpes, como quemaduras. Entonces el tejido epitelial estratificado lo encontramos en la piel. Realmente la piel es el órgano más grande que poseemos los animales. Todo eso que conforma la piel, que está cubriendo completamente nuestro cuerpo, está conformado por un tejido epitelial estratificado. Ustedes bien saben. Díganme. ¿Podría repetir cuál era la función del tejido, de ese tejido? Del tejido epitelial estratificado únicamente les dije que va a estar ubicado en lugares donde se requiere que haya resistencia a ciertos golpes, quemaduras, cortaduras. Entonces va a estar ubicado en esas zonas para evitar desgarres, para evitar o que sea resistente a muchas condiciones. Únicamente eso les dije.
Entonces les comentaba, la piel, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez alguna quemadura, algún golpe, alguna cortadura, y no por ello nos quedamos sin alguna extremidad, no por ello fue algo completamente grave, y eso es debido a que la piel, al estar conformada por tejido epitelial estratificado, es sumamente resistente. Vean en dónde más podemos encontrar el tejido epitelial estratificado, en la boca. La boca en la parte interna pues va a estar expuesta a un montón de peligros al momento de comer. Nos llevamos huesos a la boca, nos llevamos comida muy caliente a la boca, entonces debe ser muy resistente. Y no sé si se han dado cuenta ustedes, pero cuando tenemos una herida en la boca a nivel interno, esa herida sana bastante rápido. A pesar de que ahí mantenemos una gran humedad, las heridas adentro de la boca sanan bastante rápido, porque está conformada por tejido epitelial. El tejido epitelial en general, vamos a decir que es uno de los que se regenera más rápidamente. En general, todos los tipos de tejido epitelial son de los que se regeneran más rápidamente, ¿sí? El siguiente tipo de tejido epitelial es el tejido epitelial ciliado. Aquí podemos decir que puede estar conformado por una o por más capas de células. Realmente eso no es tan importante. Lo importante es que las células que conforman este tejido epitelial ciliado, como su nombre lo indica, van a poseer cilios. Van a poseer cilios. ¿Se recuerdan? Los cilios son aquellas estructuras que son proyecciones citoplasmáticas que se generan ahí a partir del citoesqueleto. Y entonces estas estructuras, los cilios, al estar presentes en las células, lo que van a hacer es cumplir una función de transporte y arrastre de materiales. Entonces, tejido epitelial ciliado conformado por células que poseen cilios para cumplir una función de transporte y arrastre de materiales. Este tejido epitelial ciliado es bien específico y lo vamos a encontrar en las estructuras que conforman el aparato respiratorio, sobre todo a nivel interno de la nariz. Cada vez que nosotros inhalamos, un montón de partículas se van hacia adentro, no va solo oxígeno. Entonces, cada vez que inhalamos, cada vez que respiramos, ahí vamos a ingresar un montón de partículas que pueden ser dañinas para nuestro organismo. Entonces, ¿cómo impedimos la entrada de esas partículas? Gracias al tejido epitelial ciliado. ¿Había alguna pregunta? ¿No? Entonces, esto les comentaba, gracias al tejido epitelial ciliado que está presente sobre todo a nivel interno de la nariz, y esas células atrapan las partículas que no deberían de ingresar al organismo, las atrapan y gracias a los cilios van meneando, van movilizando esas partículas dañinas para nuevamente expulsarlas. Esa es la función del tejido epitelial ciliado. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, el siguiente tipo de tejido epitelial es el tejido epitelial glandular. ¿Alguna duda? Disculpe, dijo que tiene función de transporte y ¿qué más dijo? Disculpe. En el tejido epitelial ciliado, una función de transporte y arrastre de materiales. Una función de transporte y arrastre de materiales. Atrapa todas esas partículas que no deberían de ingresar a los pulmones, por ejemplo, y las expulsa. Bueno, el último tipo de tejido epitelial que vamos a hablar es el tejido glandular. El tejido glandular igual puede estar conformado por una o más capas de células. Realmente eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es que va a estar conformando glándulas.
el tejido epitelial glandular va a estar conformando glándulas. Las glándulas son estructuras en donde se producen y secretan sustancias. La palabra secretar lo que quiere decir es liberar o expulsar. Entonces en las glándulas se producen y se secretan sustancias. ¿Qué sustancias se pueden secretar en esas glándulas? Por ejemplo, el sudor se produce a nivel de glándulas, en donde tenemos una mayor cantidad de glándulas que producen sudor, por ejemplo en las axilas. Ahí hay una gran cantidad de glándulas sudoríparas que están produciendo y liberando sudor. Y esas glándulas están hechas de tejido epitelial glandular. ¿Qué otra sustancia se puede producir en las glándulas? Por ejemplo, el cerumen, esa cera que se produce en los oídos, es producida a nivel de glándulas que están conformadas por tejido epitelial glandular. Otras sustancias bien importantes que se producen en las glándulas son las hormonas. Entonces, o vamos a decir las hormonas en general, son producidas por distintas glándulas. Y estas van a estar conformadas por tejido epitelial glandular. Entonces, vean la gran importancia de este tejido epitelial glandular. Secreta sustancias, entre ellas las hormonas. Y como ustedes ya saben, las hormonas son sumamente importantes para regular los procesos metabólicos. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a estos patojos? Ahora vamos a ver unas fotografías de estos tejidos. Solo ya vimos la parte teórica, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, Disculpe, ¿ya? disculpe, ¿podría repetir lo que dijo del oído? Creo que dijo que se encontraba algo. Que en el oído se encuentran unas glándulas que producen cerumen. El cerumen es esa cera de color amarillito que se produce en los oídos de forma natural como un lubricante para los oídos, pero que hay que ir retirando el exceso porque si no se puede también provocar algunos daños en los oídos. No sé si ustedes han visto Shrek y se han visto cómo hace sus velas Shrek. O ya es muy vieja esa película para ustedes, patojos. Pero bueno, ahí él se saca ese cerumen del oído y a partir de eso hace sus velas. Sí, es un poco exagerado, pero si no nos limpiamos los oídos constantemente, sí se pueden formar algunos bodoques ahí muy grandes. Entonces yo creo que sí saben de qué les estoy hablando. Ahí Jaime me contestó. Bueno, si no tienen más dudas, patojos, pasamos a lo siguiente. Esta es una ilustración y estratificado. Entonces, no, Eric, no les dije nada, Entonces, vean, tejido simple. Ahorita, ¿qué es lo que nos interesa? Únicamente que ustedes se fijen en esto. Tejido simple conformado por una sola capa de células y el tejido estratificado que va a estar conformado por más capas de células. Si se dan cuenta, ahí aparecen otros nombres que se les da de acuerdo a la forma que posean las células. Pero ahorita ese nivel de detalle no nos interesa, patojos. Lo que sí les digo, que para aquellos que su sueño es ser médicos veterinarios o médicos de humanos, esto ustedes lo van a tener que ver muy, muy bien en esas carreras. Ahí hasta van a ver un montón de tipos más de tejidos. Por el momento en este nivel nos vamos a quedar. Tejido simple, formado por una sola capa de células. Tejido estratificado, conformado por más capas de células. 2 o más capas de células. Lo que les decía del tejido glandular, que puede estar conformado por un de células, eso no nos interesa tanto, pero que va a estar conformando estas estructuras que son glándulas. Las glándulas en su interior tienen la capacidad de producir la sustancia y posteriormente liberarlas.
¿Cuándo va a liberar la sustancia? Depende de qué sustancia. Por ejemplo, si es una glándula sudorípara, va a liberar el sudor cuando nuestra temperatura corporal esté muy elevada y libera ese sudor para tratar de refrescar el cuerpo. Si es una glándula de hormonas, va a liberar esas hormonas cuando el cuerpo así lo necesite. Y esto que vemos aquí es una fotografía de microscopio de una vena. Entonces, esto que va aquí, esto es el conducto o el espacio de la vena por donde fluye la sangre. Y vean, está conformada por una sola capa de células. Entonces, podemos decir que es tejido epitelial simple. Y en esta última fotografía lo que vemos es el tejido epitelial ciliado presente sobre todo a nivel interno de la nariz, y todos estos como pelitos que se ven son los cilios, que lo que hacen es atrapar las partículas que no deben ingresar, y gracias al movimiento que tienen esos cilios, las partículas se van movilizando de célula en célula hasta poder expulsarlas. Entonces, esto es todo con relación al tejido epitelial. No sé si tienen preguntas, si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, yo voy a tratar de leer rápidamente lo que dice el documento para que ustedes se den cuenta que todo lo que hablamos es lo que está escrito, ¿oyeron? Entonces, en el tejido epitelial simple dice que tiene el espesor de una sola capa de células, está presente en el tracto digestivo, tracto respiratorio y sistema circulatorio. El epitelio estratificado tiene el espesor de varias capas de células y se encuentra en la boca y en la piel. Puede soportar desgastes y desgarres considerables. Luego está el tejido ciliado, que tiene células con cilios mezcladas con células calciformes, glandulares, que secretan mucosidad para atrapar impurezas que inhalamos, y los cilios se encargan de expulsar esas impurezas. También vemos que el tejido epitelial por células que se especializan en secretar, es decir, producir y liberar grandes cantidades de sustancias fuera de la célula. Aquí mencionan algunos ejemplos de sustancias que les decía, las hormonas, el sudor, el cerumen, pero aquí también están incluidos los mocos, la saliva y la leche, entre otras sustancias. Eso es lo que se produce en el tejido epitelial glandular. Bueno, ¿alguna pregunta, patojos? ¿Dudas? Si no tienen dudas, pasemos al siguiente grupo de tejidos. El siguiente grupo de tejidos se conoce... La saliva también se produce por tejido epitelial glandular. La saliva, sí, también. Entonces, en el siguiente grupo de tejidos vamos a hablar de los tejidos conectivos. Como su nombre lo indica, el tejido conectivo conecta, es decir, une tejidos. Y vean, ahí está la función general de los tejidos conectivos, que es sostener y unir tejidos con tejidos. Esa es la función de los tejidos conectivos, que va a ser unir tejidos. También, como todos los tejidos, van a poseer una matriz extracelular, que ya aclaramos que eso es el FEC, que en este caso el FEC también va a ser altamente especializado. Dependiendo del tejido conectivo, va a haber abundancia de ciertas proteínas o de ciertos minerales. El primer tipo de tejido conectivo es conocido como tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Aquí vamos a hablar de los siguientes patojos. Aquí aquellos que sí colaboran en su casa, aquellos que sí cocinan y que ayudan en las tareas del hogar, van a saber muy bien de qué estoy hablando. Entonces, para aquellos que sí cocinan, patojos, se habrán dado cuenta cuando compran pollo, ¿sí?
y sin hacer referencia a su profesor para los de la sección A, pero cuando compran pollo y tratan de limpiarlo, algunas personas lo que hacemos es quitarle la piel, que quizá no nos gusta esa parte, entonces le quitamos la piel. Entre la piel y la carne, entre la piel y el músculo, viene una sustancia como viscosa, una sustancia como gelatinosa, de un color más o menos blanco. Eso es el tejido conectivo laxo. Esa sustancia viscosa, ese material como gelatinoso que está en medio de la piel y en medio del músculo. Esto es visible únicamente, hablando de este ejemplo que les estoy dando, cuando el pollo está crudo. Entonces arrancamos la piel, arrancamos eso, y en medio se forma esa sustancia viscosa como gelatinosa, y eso es el tejido conectivo laxo. Vean cuál es la función del tejido conectivo laxo, es conectar el epitelio, es decir, esa piel, con otros tejidos. Y normalmente tiene una apariencia como líquida, como gelatinosa, por eso dice es un tejido líquido, pero realmente es bastante espeso. Así es como se ve desde el punto de vista del microscopio. Entonces, aquí nos está señalando una célula y aquí otra célula. Y vean, en medio de esas células existe todo este material que no está como bien definido. Y ese material es el tejido conjuntivo laxo. Algo que se me olvidaba decirles, los tejidos conectivos también se conocen con el nombre de tejidos conjuntivos. Tejido conectivo o tejido conjuntivo es exactamente lo mismo. Entonces, tejido conectivo laxo es el encargado de unir tejidos epiteliales con cualquier otro tipo de tejidos. Y por eso tiene esa apariencia como viscosa, como gelatinosa, porque la unión de un tejido epitelial con otro se puede hacer de esta manera, de una manera que no requiere tanta dureza. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿y la palabra esta membrana que aparece de este lado, a qué hace referencia? Entonces, que van a formar una serie de membranas o que se va a formar como un tejido membranoso. Por eso les decía que tiene esa apariencia viscosa, esa apariencia o esa textura gelatinosa. A eso hace referencia únicamente, que va a estar uniendo a los tejidos epitelial con otros tejidos a nivel de las membranas celulares de las células que conforman estos tejidos. Yo espero que más de algunos se haya logrado visualizar esto que les decía de este ejemplo, y si no, en la próxima oportunidad que en su casa cocinen pollo, dense cuenta de eso, traten de arrancar la piel y van a fijarse que existe este tejido conectivo laxo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿y dónde queda el FEC? Ya que ahí están las dos células y ahí se nota el conectivo laxo, entonces ¿dónde queda el FEC? Entonces, en este caso, la matriz extracelular en sí va a ser, digámoslo de esta manera, Pato, la matriz extracelular va a estar altamente especializada, que no lo vamos a distinguir tanto de aquí termina el FEC y aquí comienza el tejido, aquí comienzan las células, sino que gracias a esa matriz extracelular el tejido conectivo cumple su función. Entonces lo podemos decir como que el FEC forma parte también de ese tejido. Como usted bien lo dijo, ¿en dónde empieza el FEC? ¿En dónde comienza y dónde termina y dónde comienza el tejido? Realmente es muy difícil de distinguirlo. Es muy difícil de distinguirlo y gracias a esa especialización del FEC es que el tejido conectivo laxo puede cumplir su función. ¿Cuál sería la única manera de distinguir el FEC de las células en sí?
Para ello, a nivel de laboratorio, se utilizan ciertas técnicas para deshidratar células y entonces ahí ya se van separando células de matriz extracelular y ahí ya podríamos hacer la diferencia. Pero cuando está en un estado normal, con la cantidad de agua adecuada, no lo podemos distinguir. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, aquí Acevedo nos pregunta tejidos adiposos. Ya vamos a llegar a eso. Ahorita no es un tejido adiposo, es un tejido conectivo laxo que se encarga de unir epitelios con otros tejidos. Bueno, entonces, pasemos al siguiente. Seguimos en tejidos conectivos patosos. El siguiente tipo de tejido conectivo es el fibroso. Como dijimos al principio, tejido conectivo se encarga de unir tejidos con tejidos. En el caso del tejido conectivo fibroso encontramos dos tipos. Encontramos los tendones y encontramos los ligamentos. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de estas estructuras y ahora ya sabemos, los tendones y ligamentos son tejidos. Son tejidos que se encargan de unir. En el caso de los tendones son los encargados de unir a los huesos con los músculos y los ligamentos se encargan de unir a los huesos con otros huesos. Estos tejidos son bien importantes en el caso de las personas que son atletas, en el caso de los atletas profesionales, porque tienden a sufrir mucho desgaste. A medida que utilizamos más y más los músculos, a medida que utilizamos más y más nuestros huesos, estos tendones y estos ligamentos tienden a desgastarse. O son muy comunes las roturas de tendones o ligamentos, en el caso de los atletas profesionales. Entonces, vean la importancia de mantener sanos o la importancia de que estos tejidos estén en buena condición, porque van a estar uniendo huesos con músculos o huesos con otros huesos. Aquí en la ilustración vemos cómo se ve un tendón. Vean, es esta estructura que está aquí, que se pega al músculo y se pega al hueso. Y aquí vemos los ligamentos que van a estar uniendo hueso con hueso. La mayoría de ligamentos los vamos a encontrar en las articulaciones. Entonces pensamos en articulaciones, rodillas, codos, tobillos, muñecas, todos los huesos que conforman aquí los dedos. En todos los huesos donde exista este movimiento de articular, allí van a estar presentes los ligamentos uniendo hueso con hueso. Uniendo hueso con hueso. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda con relación a esto? Bueno, yo creo que esto es bastante sencillo y de una vez se los adelanto. Esto, vean, esto se lo tienen que saber ustedes de memoria. Les estoy dando ahí un consejo para su examen. Esto se lo tienen que aprender de memoria, es bastante sencillo. Tienen que saber que los tendones unen hueso con músculo y los ligamentos son los encargados de unir hueso con hueso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo que la mayoría de ligamentos se presentan en dónde? En las articulaciones. Los ligamentos van a estar presentes en las articulaciones, como rodillas, codos, tobillos, en los dedos, en donde se hace este movimiento, donde se articulan, entonces ahí están presentes los ligamentos. Ingeniera, el conectivo fibroso es el que une los tendones y los ligamentos. El tejido conectivo fibroso es tendón o es ligamento. El tejido conectivo fibroso puede ser tendones o puede ser ligamentos. Entonces los tendones son tejidos, los ligamentos son tejidos conectivos fibrosos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, entonces esta es la parte fácil, patojos. Esto que hemos visto es bastante sencillo y ahora vamos a entrar a ver aquí todo un relajo de tejidos. Dentro de los tejidos conectivos o también llamados conjuntivos encontramos un grupo denominado tejidos conectivos especializados. Tejidos conectivos especializados. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la diapositiva aparecen 5 nombres. ¿Por qué? Porque dentro de los tejidos conectivos especializados vamos a encontrar 5 tipos de tejidos. ¿Oye? Entonces, se los digo así, para que ustedes no se pierdan, para que ustedes lleven un orden en sus apuntes o en su cabeza, si es que no toman notas, pero es para que ustedes vayan de manera ordenada viendo esto. Entonces, estamos en tejidos conectivos, hablamos de los tejidos conectivos laxos, tejidos conectivos fibrosos, y ahora estamos hablando del tejido conectivo especializado, en donde vamos a hablar de 5 tipos diferentes. El primer tipo de tejido conectivo especializado del cual vamos a hablar son los cartílagos. El cartílago es un tejido presente en las uniones de los huesos. El cartílago es un tejido presente en las uniones de los huesos. Ese es el cartílago más importante que está presente en el cuerpo de los animales, aquel que está presente en las uniones de los huesos. Porque al formar una unión hueso con hueso, que es principalmente las articulaciones, cuando nosotros movemos los huesos, se hace un movimiento algo así. Este movimiento lo que hace es desgastar o un choque. Entonces, si no existiera el cartílago, los huesos se irían desgastando, se irían acabando. ¿Qué es lo que hace el cartílago? Una especie como de colchoncito entre hueso y hueso, para que cuando nosotros los movamos, no se desgasten los huesos, sino que haya ahí un tipo de amortiguamiento. Entonces, el cartílago más importante es el que está presente entre las uniones de los huesos. Algo que debemos saber es que este cartílago, este tejido conectivo especializado, como norma general, no se regenera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese cartílago presente en las uniones de nuestros huesos, poco a poco se va desgastando y poco a poco se va acabando. ¿En dónde más podemos encontrar cartílago? Por ejemplo, en las orejas y en la nariz. Esas estructuras están conformadas completamente por cartílago. ¿Cómo podemos comprobar de que este tejido no se regenera? Yo creo que principalmente las mujeres me pueden dar la razón en esto. Por ejemplo, en las mujeres es muy común que tengamos algunos orificios en las orejas para poder colocar los aretes. Yo me imagino que esos orificios a mí, mi mamá me los hizo cuando era bebé, no me recuerdo la verdad. Y todo el tiempo, casi toda mi vida, utilicé aretes. Tengo más de 5 años de no utilizar y realmente los orificios siguen intactos. Entonces, las orejas están conformadas por cartílagos y este es un tejido que como norma general no se regenera. ¿Sí? No podemos volver a regenerar ese cartílago. Por esa razón también es que nosotros vemos que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, a veces les cuesta mucho caminar o es muy doloroso. Y es porque a medida que envejecemos, todo este cartílago que estaba presente en las articulaciones se ha ido acabando, se ha ido desgastando. ¿Sí? Las células individuales que conforman el cartílago reciben el nombre de condrocitos. Cada célula que conforma ese tejido especializado recibe el nombre de condrocitos. Y los condrocitos, en su FEC, en su matriz extracelular, van a ser muy ricos en colágeno. ¿Sí? Van a tener esa proteína
denominada colágeno. Y que si alguien fuera inmortal o que pudiera vivir mucho más que los demás, siempre a una edad quedaría sin caminar a alguna edad. Entonces, bueno, esta es una duda ahí un poco interesante. Yo creo que si alguien es inmortal, pues no va a tener todas estas dolencias, no va a tener todos estos problemas. Y por Sí, ende, es que lo planteé sería mal, por eso fue inmortal. que después puse o que pudiera vivir mucho más, porque sí, si alguien fuera inmortal tendría por lo menos regeneración para poder no sufrir tantos dolores, pero si alguien pudiera vivir mucho más. Si alguien pudiera vivir mucho más, sí, realmente está relacionado con la capacidad de regeneración. Entonces, todos estos, por ejemplo, en este caso del tejido cartílago, que decimos que los simples mortales no lo podemos regenerar, posiblemente exista alguien que sí tenga esa capacidad de regeneración, por ende podría vivir mucho más tiempo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo, células individuales que conforman al tejido cartílago se llaman condrocitos, que en su matriz extracelular van a ser muy ricos en colágeno. Otra cosa importante que debemos mencionar del cartílago es que todos los animales en nuestras etapas embrionarias, nuestro esqueleto está conformado por cartílago. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estábamos ahí en el útero materno, cuando éramos unos fetos, nuestro esqueleto estaba conformado por cartílago. ¿Sí? En las primeras etapas de ese desarrollo embrionario, todo nuestro esqueleto era hecho a base de cartílago. Y hay algo bien interesante, hay algunos animales que durante su etapa adulta, durante su vida adulta, aún conservan ese esqueleto cartilaginoso. Estos animales, por ejemplo, son los tiburones y las mantarrayas. Los tiburones y mantarrayas no poseen un esqueleto óseo, sino que poseen un esqueleto hecho a base de cartílago. ¿Sí? Hecho a base de cartílago. ¿Alguna pregunta con relación a los cartílagos? Dijo que tenía un esqueleto formado a base de cartílago. Los animales como el tiburón y las mantarrayas, durante toda su vida poseen un esqueleto formado por cartílago. Y el resto de animales vertebrados, en nuestras primeras etapas embrionarias, poseemos un esqueleto cartilaginoso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo digo que se llamaba como movimiento entre los huesos? Es articular, los huesos, ese es el movimiento articular y por ello esas regiones donde se hace movimiento se llaman articulaciones. Ingeniera, y al estarse tronando uno de los dedos, por ejemplo, la mano, lleva al desgaste del cartílago. Se habla de que sí puede ser dañino a nivel de cartílagos. Lo que sucede ahí es que se producen unas burbujas de aire y eso es lo que hace el sonido. Entonces, sí he leído un poquito de eso, de que puede ser dañino, tanto para los huesos como para los cartílagos. Pero creo que va a ser sobre todo dañino en aquellas personas que sufren, ¿cómo se llama esto? Como un tic nervioso, de que a cada rato se truenan los dedos. Si lo hacemos muy de vez en cuando, no creo que sea tan grave. Pero si ya es un problema así de origen nervioso, sí podría ser bastante grave. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, en los condrocitos yo solo logré notar que en su matriz son ricos en colágeno y de ahí ya me Los condrocitos son las células que conforman al tejido llamado cartílago. Recuerden, los tejidos están conformados por un conjunto de células y en el caso de los cartílagos, estas células poseen un nombre específico que son condrocitos. O sea que un condrocito puede ser un cartílago, un hueso, la sangre, la linfa y el adiposo, ¿no? No, un condrocito es una célula
que específicamente está conformado el tejido denominado cartílago. Un montón de condrocitos conforman el tejido denominado cartílago, porque un condrocito es una sola célula y un montón de condrocitos conforman el cartílago. ¿Más dudas, petojos? Bueno, si no tienen dudas, pasemos al siguiente tejido conectivo especializado, que son los huesos. El tejido es hueso y vean, en el caso de los huesos también poseen, como todos los tejidos, poseen células individuales que su nombre específico es osteocitos. Ingeniera, el tejido de los huesos es lo mismo que el tejido óseo. Sí, también es otra forma de llamarle huesos o tejido óseo. Huesos o tejido óseo está conformado por células individuales llamadas osteocitos. Entonces, aquí sí quiero que pongan mucha atención, patojos, porque vamos a hablar de estructuras bien específicas que están presentes en los huesos, cumpliendo funciones muy diversas. Primero vamos a empezar a hablar de los osteocitos. Como ya les dije, son las células que conforman a los huesos. Los osteocitos también van a poseer una matriz extracelular rica en colágeno, pero aquí también vamos a encontrar un mineral, o de hecho 2 minerales. Aquí también vamos a encontrar, aparte de colágeno, vamos a encontrar fosfatos de calcio. Esto quiere decir que el FEC o la matriz extracelular de los osteocitos es rico en colágeno, en fósforo y en calcio. Colágeno, fósforo y calcio van a estar presentes en esa matriz extracelular. Y ustedes deben de saber que debido a la presencia del calcio, esta matriz extracelular es sumamente dura. Entonces, la dureza de los huesos se debe a que en la matriz extracelular de las células que lo conforman hay calcio. Por esa razón, los huesos son muy duros debido a la presencia del calcio. ¿Alguna pregunta respecto a eso que les acabo de decir? Eso es bien importante. Osteocitos. Osteocitos son las células individuales de los huesos con una matriz extracelular enriquecida con una proteína que es el colágeno y con los minerales que son fósforo y calcio. Y debido a la presencia de calcio, estas estructuras van a ser muy duras. ¿Preguntas? ¿Qué fue lo que dijo que eran ricos los osteocitos? Los osteocitos en su matriz extracelular son ricos en colágeno, fósforo y calcio. Por eso es bien importante que nuestra dieta sea rica en calcio, sobre todo en nuestras primeras etapas de desarrollo, desde que somos embriones, fetos, bebés, niños, porque ahí todavía se está dando la formación de los huesos y por ende se necesitan grandes cantidades de calcio. ¿Alguna otra pregunta? Hablando todavía de los osteocitos, también es bien importante que en mujeres embarazadas sus dietas sean ricas en calcio, porque una mujer embarazada para formar el esqueleto de su bebé extrae calcio de sus huesos para que el bebé pueda formar sus propios huesos. Por ello es que en las mujeres es muy común una enfermedad denominada artritis, que es esa degeneración de los huesos, sobre todo en mujeres que han tenido hijos, porque sus huesos se han ido degenerando debido a esa extracción de calcio para la formación de los huesos de sus bebés. Por eso quieran mucho a sus mamás, porque realmente al momento de formarlos en su vientre, les dieron todo lo que ellas tenían. ¿Bien? Entonces, hablando siempre de los huesos, dejamos por un lado los osteocitos, que ya sabemos son las células
individuales que conforman a los huesos. Y ahora hablemos en sí del tejido, hablemos en sí de los huesos. Como ustedes se dieron cuenta, dije que la matriz extracelular está sumamente endurecida. Y esto es algo que ya aprendimos en los tejidos vegetales. ¿Qué pasa cuando las células se endurecen? ¿Qué pasa cuando todo lo que está rodeando a las células está endurecido? La comunicación entre células no va a existir. Entonces, en el caso de los huesos, en el caso de los osteocitos, van a existir unos canales internos. Van a existir unos canales internos. Estos canales internos son denominados conductos de Havers. Entonces, los conductos de Havers van a estar atravesando osteocito por osteocito y a través de estos conductos es que se da la comunicación entre las células que conforman los huesos, ya que su matriz extracelular está endurecida. Entonces, la comunicación se da a través de los conductos de Havers. En los conductos de Havers, nosotros vamos a encontrar vasos capilares, que es donde se transporta la sangre, ¿sí? Ahí vamos a encontrar algunos de estos vasos capilares y por medio de eso se da la comunicación entre célula y célula. Por ello, los huesos siguen siendo un tejido vivo porque sus células mantienen una comunicación constante a través de estas estructuras llamadas conductos de Havers. ¿Qué es lo que dijo que contenían los Vasos capilares, que es donde se transporta la sangre. Y por medio de la sangre es que se transportan los nutrientes, las sustancias que requieran los osteocitos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, siguiendo ahí con... No sé si hay una pregunta. Ingeniero, disculpe, había escuchado que la sangre se produce en los huesos, especialmente en el fémur. Entonces, no sé. de eso vamos a hablar ahorita. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando ustedes comen, ya no voy a decir pollo, porque vamos a decir mejor un caldo de res y a ese caldo le colocan ahí huesos. Ustedes se han dado cuenta que el hueso en su parte externa tiene ese color como blanco, pero que si miramos en el interior se ve como una sustancia que ya no es tan dura, sino que es como esponjosa, de un color, digamos, más oscuro. Entonces, en el medio de los huesos va a ir una estructura conocida como médula. Existen dos tipos de médulas, ¿vieron? Existen dos tipos de médulas. Sobre todo en los huesos más largos, como el hueso del fémur, ahí vamos a encontrar la médula roja. En la médula roja lo que se producen son los glóbulos rojos. Entonces, vean, por eso les decía aquí se complica un poquito más la cosa porque van a haber funciones muy diversas. Entonces, en los huesos, en la parte media, va una estructura conocida como médula y existen varias médulas. Hablando de los huesos más largos, allí se encuentra la médula roja, que su función es la producción de glóbulos rojos que están presentes en la sangre. No sé si alguien tenía una pregunta. Disculpe, ¿será que podría explicar otra vez la parte de la médula? Entonces, les comentaba, cuando ustedes ven un hueso en la parte de en medio, ya no es tan duro como la parte externa. Esto es debido a que en la parte media de los huesos van a ir otras estructuras que ya no van a ser tan endurecidas. Eso que va en la parte media se conoce como médula. Y existen varios tipos de médula que van a ser más o menos abundantes dependiendo del hueso que estemos hablando. En los huesos largos, como el fémur, en medio va a ir la médula roja.
y la médula roja se encarga de la producción de glóbulos rojos que conforman a la sangre. Otro tipo de médula es conocida como la médula amarilla. Esto podemos decir que está no necesariamente presente en huesos largos, sino que podemos decir que está presente en la mayoría de huesos. Y la médula amarilla tiene como función la producción de las células que conforman el tejido adiposo. La médula amarilla tiene como función la producción de células que conforman el tejido adiposo. Es decir, en la médula amarilla podríamos decirlo así también para que ustedes lo comprendan más fácilmente, patojos. En la médula amarilla podríamos decir que se da una producción de lípidos, ¿sí? Y con esa formación de lípidos se conforman las células que van a formar parte del tejido adiposo. Entonces, vean, los huesos realmente son un tejido bien complejo que nosotros aquí tratamos de simplificarlo lo más posible, pero que si ustedes tienen carreras de medicina, ahí sí van a tener que meterse a un montón de relajos más. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, ¿será que podría repetir la parte en donde dijo que la médula amarilla está presente en la mayoría de huesos y la función es producción de células? Es que se trabó cuando estaba. La médula amarilla, su función es la producción de las células que conforman el tejido adiposo. Ingeniero había dicho que en la médula roja es donde se producen los glóbulos rojos, pero, o sea, la sangre, pero para todo el cuerpo o solo del hueso en sí. Para todo el cuerpo, digamos, esos glóbulos rojos que se producen en la médula roja, posteriormente van a salir al torrente sanguíneo, a toda la sangre que irriga, que circula en todo el cuerpo. Ahí se producen esas células que posteriormente salen a venas, arterias y capilares que están presentes en todo el cuerpo. Disculpe, ¿por dónde es que salen? O sea, la parte exterior del hueso es como que no tuviera... Como que no tienen comunicación. Por eso les digo, realmente los huesos van a estar rodeados de vasos capilares. Los vasos capilares son conductos donde circula la sangre y por ahí pueden salir. Por eso el hueso es un tejido vivo. Yo no sé si ustedes han tenido la mala experiencia de fracturarse un hueso, y los que sí se han fracturado no me dejarán mentir que es un dolor inmenso, es un dolor muy grande, porque el hueso está rodeado de vasos capilares. En los huesos hay un montón de terminaciones nerviosas y entonces hay comunicación con todos los tejidos. Aparentemente parece una estructura muy dura que no va a tener comunicación, pero sí, existen vasos capilares, existen terminaciones nerviosas, y entonces esos glóbulos rojos que se producen en la médula roja van a salir a través de esos vasos capilares que están presentes en los huesos. Ingeniera, entonces si se rompen los huesos, ¿se pueden como regenerar o cómo es que se pegan cuando se rompen? Sí, cuando se rompen, por ello lo que hacen es colocar el yeso para inmovilizar completamente el hueso. Entonces, cuando está completamente inmovilizado, se empiezan a regenerar y a formar nuevamente esas conexiones entre los conductos de Habermas, entre la médula, entre los vasos capilares. Al tenerlo fijo, nuevamente se comienzan a regenerar todas esas estructuras para que el hueso pegue nuevamente. Ingeniera. Solo termino eso. Y también es muy necesario la presencia de calcio y colágeno para que esa matriz extracelular nuevamente se vuelva a juntar. ¿Sí? ¿Alguien más tenía una duda ahí? Sí, pero eso es solo cuando los huesos se fracturan, ¿verdad? Porque cuando se quiebran o se hacia la mitad, o sea, el hueso se parte, operan para... Correcto. Ruptura completa, ahí sí ya se necesitan otras estructuras como tornillos, como placas. Entonces las personas que han sufrido, sobre todo en aquellas fracturas expuestas, que es cuando el hueso sale completamente de la piel,
ahí no es con un simple yeso, ahí no es con una simple inmovilización, sino que ya se requieren de cosas externas como tornillos, clavos y placas de metal, que lo que hacen es soldar esas estructuras de metal al hueso para tratar de pegarlo. En algunos casos, después de meses de recuperación, se pueden quitar esos tornillos, pero en algunos otros casos, esos tornillos tienen que estar presentes durante toda la vida de la persona para que su hueso no se mueva del lugar. Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso porque una fractura puede ser muy grave. ¿Alguna otra pregunta para todos? Disculpe, o sea que el cartílago no se puede regenerar, pero el de los huesos sí, ¿no? Los huesos sí se pueden pegar. Los huesos sí se pueden pegar debido a esto que tienen ahí sus vasos capilares, entonces estos se pueden volver a unir. Y lo que decía la compañera hace un poco, que si es una fractura completamente, una ruptura completa del hueso, ahí se requieren de otras estructuras. Y se requiere de una ayuda extra de tornillos, clavos o placas de metal para volver a unir. Solo así no se va a volver a pegar. Ingeniera, yo creo que si solo es una fisura con un yeso para que inmovilice el brazo o la pierna, estaría ya preparándose para recuperarse, pero si es una ruptura en la que, como dice usted, el hueso sale de la piel, si se necesitan otras Es correcto. Entonces va a depender del grado de fractura, del grado de ruptura, el tratamiento que se deba dar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿los huesos van a estar constantemente generando sangre o cuando se requiera sangre? Vamos a decir que es un proceso constante. En la sangre también existe una gran regeneración de células. Entonces es un proceso constante. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿qué es lo que se ocupa para que los huesos se vuelvan a unir, se vuelvan a pegar? Entonces les decía que dependiendo del grado de ruptura, dependiendo del tipo de fractura, así va a ser. Si se necesita un simple yeso, una simple inmovilización, o si se requiere de una operación utilizando estructuras de metal para pegar el hueso. A nivel, digamos, de alimentación, para que ese hueso se vuelva a pegar, necesitamos una dieta rica en calcio, para que ese calcio llegue nuevamente a la matriz extracelular y pueda formar nuevamente ese tejido que es el hueso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y el hueso entonces es deficiente en calcio? ¿Le afecta en qué? ¿En el crecimiento o solo a la hora de que pueda pegar huesos cuando se quiebra? Si nuestros huesos son deficientes en calcio, se vuelven débiles. Eso nos hace susceptibles a fracturas. Eso nos hace susceptible a dolores, es decir, si nuestros huesos están débiles, realmente no podríamos hacer actividades cotidianas como caminar, porque nuestros huesos están débiles y no resistirían nuestro peso. Entonces, si los huesos están deficientes de calcio, nos hace susceptibles a fracturas, vivimos con dolor, y esto conlleva a otras enfermedades degenerativas, como les mencionaba, la artritis, y en el caso de que no tengamos calcio en nuestras primeras etapas de desarrollo, pues sí, nos vamos a quedar chiquitos, ¿verdad? No vamos a alcanzar una estatura adecuada. Bueno, patojos, entonces pasemos al siguiente tejido conectivo especializado, que es la sangre. El siguiente tejido conectivo especializado es denominado tejido sanguíneo o sangre. En el tejido sanguíneo nosotros vamos a encontrar 3 tipos de células y vamos a encontrar un material líquido. Entonces, la sangre está conformada por estructuras sólidas, por 3 tipos de células, y estas células van a estar como flotando o suspendidas en un material líquido llamado plasma. La primera célula de la cual vamos a hablar, que conforma la sangre, son llamadas eritrocitos. Como ya lo vimos, estos eritrocitos se producen en la médula roja que está presente en los huesos largos. Los eritrocitos son ricos en una proteína llamada hemoglobina. A ver, para todos,
Si los eritrocitos son ricos en hemoglobina, ¿cuál será la función de los eritrocitos? Transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno. Y por ello, los eritrocitos, al ser ricos en hemoglobina, tienen un color particular que es el rojo. A los eritrocitos también los conocemos con el nombre de glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Entonces, esto es así, bien sencillo. Eritrocitos ricos en hemoglobina, por lo tanto se encargan del transporte de oxígeno y también son conocidos como glóbulos rojos. Este tejido es un poco más sencillo que los huesos. ¿Alguna pregunta con relación a los eritrocitos? Si no tienen preguntas, veamos el siguiente tipo de células presentes en la sangre. Las otras células presentes en la sangre son llamadas leucocitos. Los leucocitos son ricos en proteínas llamadas inmunoglobulinas. Los leucocitos son ricos en proteínas llamadas inmunoglobulinas. Nuevamente, si los leucocitos son ricos en inmunoglobulinas patógenas, ¿cuál será la función de los leucocitos? Inmunitaria. Una función inmunológica, una función de defensa del cuerpo. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, entonces son estos, los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son nuestras defensas. Son las defensas del cuerpo. Son las defensas del cuerpo para ser ricos en inmunoglobulinas. Aquí les quiero aclarar una cosa. En realidad existen varios tipos de leucocitos de acuerdo al modo de acción que tienen para atacar a los antígenos. Entonces, de acuerdo a ese tipo de leucocitos, en función a cómo atacan a los antígenos, van a tener un nombre específico. Pero en este curso no vamos a ver esos nombres específicos. Solo les quiero decir, hay leucocitos que lo que hacen es fagocitar al antígeno. Entonces van a tener un nombre específico. Inmunoglobulinas. Entonces van a tener un nombre específico. Eso sí quiero que les quede claro que hay diferentes modos de acción de los leucocitos y por lo tanto toman un nombre específico. También, de acuerdo a qué tipo de antígeno entra al cuerpo, si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, así se van a formar los distintos tipos de leucocitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a los leucocitos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, o sea que podríamos decir que es nuestro sistema inmunológico o solo es una parte, o no se podría decir que es. Vamos a decir que es una parte del sistema inmunológico, ¿sí? Que está presente en la sangre, leucocitos ricos en la proteína inmunoglobulina, llamados glóbulos blancos, función, defensa del cuerpo y una parte aclaratoria que dependiendo del modo de acción de los leucocitos, así van a tomar un nombre específico que no lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, veamos la siguiente célula que conforma la sangre. Vean, en este esquema tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, y este bodoque que está aquí son llamados trombocitos. Así, bodoque que se ve ahí pequeñitos son llamados trombocitos. A los trombocitos también les llamamos plaquetas. A los trombocitos también les llamamos plaquetas. Y vamos a decir que los trombocitos o plaquetas son como restos de las otras células. Son como restos o desechos
de otras células. Los trombocitos o plaquetas tienen la función de coagular. Los trombocitos o plaquetas tienen la función de coagular. Y un coágulo es hacer que la sangre se espese formando un bodoque, formando una parte muy, muy espesa que es muy necesaria cuando tenemos cortes o heridas. Cuando hay un corte o una herida en la piel, se activa la producción de trombocitos en esa área y lo que hacen es tapar la salida de más sangre, como detener la hemorragia. Entonces, esa es la función de los trombocitos o plaquetas. Se encargan de la coagulación. Detener la hemorragia, o en otras palabras, la coagulación de la sangre. En otras palabras, la coagulación de la sangre. Entonces, les quería comentar, vamos a ver, Eric, vienen de la médula. Principalmente de la médula roja vamos a decir que son los eritrocitos, ¿oyeron? Los trombocitos se forman como del desecho de todas las células. Cuando la célula se divide, posiblemente queda ahí un material citoplasmático y esos materiales citoplasmáticos se van uniendo para formar los trombocitos. Los trombocitos son desechos o partes de otras células. Por eso si los ven aquí, se ve como esto sin forma, porque son un montón de desechos que se unen para formar las plaquetas. Les quería comentar, hay personas que tienen algún tipo de alteración y producen una excesiva cantidad de trombocitos. Entonces, cuando se produce más cantidad de la necesaria de trombocitos, estas personas tienden a formar coágulos en la sangre. Es decir, porciones de sangre que son muy espesas, que van viajando por las venas, por las arterias, y llega un punto en que esos coágulos ya no pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a obstruir el paso de la sangre. Y debido a la existencia de esos coágulos, se pueden dar algunos casos de, ¿cómo se llaman estos? Cuando deja de funcionar el corazón, un paro cardíaco, debido a que ya no está llegando sangre, debido a que ya no está llegando oxígeno. Entonces es muy delicada esa situación cuando alguien produce una excesiva cantidad de trombocitos, ya que produce coágulos que en determinado momento pueden obstruir el paso de sangre y por ende el paso de oxígeno a ciertos órganos. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, y en el caso contrario, en donde no produce tanto, se muere desangrado, se corta. Cuando se produce menos cantidad de trombocitos, una persona se puede morir por una hemorragia, por un corte sencillo de sangrado. ¿Alguien más iba a hablar, Pato? Ingeniera, ¿y qué sucede cuando alguien se golpea y se forman coágulos de sangre por dentro? Es eso lo que ocurre. Cuando por un golpe se produce también a nivel interno coágulos de sangre, el coágulo, dependiendo de su tamaño, puede estar fluyendo por las venas, arterias, pero llega un momento en que el coágulo es muy grande y entonces va a obstruir el paso de sangre y oxígeno. Mira, aquí hay una pregunta, Seda. Que se lo preguntaba porque me pasó el año pasado ahí en la escuela. Me golpeé y tuvieron que operarme para sacarme eso. Sí, eso es muy grave. Algunas veces se administra un medicamento que es anticoagulante, conocido como warfarina, pero utilizar warfarina puede ser bien delicado para todos porque lo que va a hacer es diluir la sangre. Entonces, si tiene un accidente ahí de un corte, una herida, también se pueden morir desangrados. Entonces, es todo ahí bien complejo desde el punto de vista médico decidir qué hacer con un coágulo. ¿Sí? Puede ser algo bien grave. Disculpe, ¿será que puede explicar de una manera breve lo que pasa cuando hay falta de trombocitos? Cuando hay falta de trombocitos, la sangre no va a formar coágulos y por ello si se tiene una herida, la sangre va a seguir saliendo y la hemorragia nunca va a parar
y una persona se puede morir desangrada. Eso es lo que pasa cuando no tenemos trombocitos. E incluso, sin necesidad de heridas, hablando específicamente de mujeres, también en la menstruación, si una mujer tiene baja cantidad de trombocitos, una menstruación se puede convertir en una hemorragia bastante extensa y bastante abundante. ¿Alguna otra pregunta, patojos? Ingeniera, una consulta, ¿cómo eleva la vitamina K la coagulación de la sangre? Bueno, la vitamina K va a estar presente en la composición de los trombocitos. Ahí es como actúa la filoquinona. Para conformar estas células, vean, estos trombocitos van a ser ricos en vitamina K. ¿Alguna otra pregunta? Y solo veo aquí una pregunta en el chat de WhatsApp, que ¿qué pasa con los chupones? Ay, patojos. Con los chupones lo que ocurre es que al aplicar una presión muy alta, sí, es una succión bastante grande, lo que ocurre es que se destruyen vasos capilares, por eso se forma ese moretón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí es para que vean que en biología está aplicado todo. Entonces, estas son las 3 células que están presentes en la sangre: eritrocitos, leucocitos, trombocitos, y todas estas células que, digamos, son la parte sólida, van a estar en una solución, que esa solución no es lo correcto, en una suspensión en un material líquido llamado plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Está conformado por agua y ahí en el plasma van a estar como flotando los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cuando tenemos un corte, sale la sangre en forma líquida, es decir, todo eso que vemos en forma líquida es plasma, pero ahí van a estar presentes eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo que flotan, algo así? ¿No? En el plasma están como flotando o suspendidos los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. ¿Alguna otra pregunta, patojos? Bueno, el siguiente tejido conectivo especializado es llamado linfa. Y les soy sincera, a mí me costó un montón entender este tejido. Espero podérselos explicar y espero que ustedes sí me lo comprendan después de que yo ya logré entenderlo. Entonces, la linfa es un tejido en forma líquida, ¿sí? La linfa es un tejido en forma líquida que va a tener como función, digámoslo así, recoger todo el exceso de líquido que sale de la sangre. La linfa va a recoger todo el exceso de líquido que sale de la sangre. ¿Cómo así? Recordemos que la sangre fluye por capilares, por venas y por arterias. Realmente, capilares, venas y arterias actúan como una manguera, para todos. Actúan como una manguera que para que fluya necesitan que haya presión. Por ejemplo, si ustedes piensan, cuando están utilizando una manguera, si la llave a la cual la tienen conectada está medio abierta, el flujo va a ser menor, el flujo va a ser muy lento. Pero ¿qué pasa si abren cada vez más la llave? El flujo va a salir en mayor cantidad y más rápido. Entonces, algo así funciona en los capilares, venas y arterias, que para que se mueva la sangre necesitan que haya mucha presión. Y a veces, para que eso suceda, se requiere que haya un excedente de líquido. A medida que la sangre va pasando, las arterias son los conductos más grandes. A medida que la sangre va pasando de arteria a venas y capilares, se va perdiendo ese líquido. Entonces, todo ese líquido que se va perdiendo pasa por el FEC, que es este fluido extracelular, y ese líquido que se va perdiendo tiene que ser recogido por alguien. Ese alguien es la linfa. ¿Qué es lo que hace la linfa?
recoge todo ese líquido que se pierde en la sangre y lo lleva como en un sentido opuesto. Digamos, si la sangre va para allá, la linfa va para allá. Entonces, ¿qué es lo que hace la linfa? Recoge todo ese líquido y lo regresa nuevamente al torrente sanguíneo. Por eso, la sangre está en el aparato circulatorio, porque realmente es un círculo, patojos, realmente se está reciclando. Todo ese líquido que se va perdiendo, la linfa se encarga de recogerlo y llevarlo nuevamente al torrente sanguíneo para aplicar otra vez presión. Eso es la función de la linfa, recoger todo el excedente del líquido que sale de la sangre, recogerlo y llevarlo nuevamente al torrente sanguíneo. Es como abrir nuevamente la llave para que vuelva a fluir la sangre en la dirección que se necesita. Por eso les digo, es un poco complejo imaginarse todo eso, porque a veces vemos como, ¿para qué? ¿Para qué sirve todo eso? Pero así es realmente como funciona en el cuerpo. Entonces veamos, tenemos aquí el capilar, aquí va, solo déjenme terminar esto y ahorita les doy la palabra. Entonces tenemos el capilar, aquí va el plasma, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Conforme la sangre va avanzando, va necesitando menos cantidad de líquido, entonces ese líquido va saliendo por los capilares. Ese líquido también va acompañado, oigan, solo de leucocitos. Entonces los leucocitos y el líquido son recogidos por los vasos linfáticos, por la linfa. Por lo tanto, si la sangre, por ejemplo, va en este sentido, lo que hace la linfa es ir en el sentido contrario. ¿Para qué? Para nuevamente llegar a un lugar y depositar todo ese material que recogió nuevamente al torrente sanguíneo y que de esta manera la sangre pueda circular y circular por todo el cuerpo. Ahora sí, escucho preguntas. ¿Qué fue lo que dijo que se iba junto con el líquido? Con el líquido se van leucocitos. Eso quiere decir que en los vasos linfáticos también van a haber leucocitos. Ingeniera, disculpe, usted dijo que como que los leucocitos dejan algo y luego la linfa que lo recoge. ¿Qué es eso, algo que dejan los leucocitos? Lo que dije fue lo siguiente, que mientras la sangre va moviéndose a través de los capilares, se va perdiendo líquido y también se van liberando leucocitos. Entonces ese líquido y esos leucocitos pasan por el FEC y después del FEC van a ingresar a los vasos linfáticos. Y que la sangre se mueve en un sentido y regularmente la linfa va en el sentido contrario para que de esta manera pueda volver a inyectarlo, por así decirlo, pueda volver a ingresar todo eso que recogió al torrente sanguíneo. Entonces dice aquí, ¿los leucocitos pueden atravesar las paredes de las venas? Sí, lo que ocurre es que los leucocitos pueden salir de los capilares y de las venas, pasar al FEC y posteriormente ser recogidos por los vasos linfáticos. Un ejemplo de eso podría ser así como los toboganes de agua, que donde está la piscina, jalan el agua hasta arriba del tobogán. No sé si puede ser, ahí hay un sistema de bombeo para hacer subir el agua hacia la parte de arriba. Entonces, aquí lo que ocurre es como que si el tobogán estuviera roto, el primer tobogán, que es el capilar sanguíneo, estuviera roto, y abajo de ese tobogán roto hay uno más que está recogiendo toda esa agua que se sale del tobogán roto. ¿Para qué? Para llevarla nuevamente hacia arriba, para llevarla nuevamente a ese tobogán roto. Algo así es como funciona la linfa. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿por dónde dijo que salía el líquido y los leucocitos? Los líquidos y leucocitos se van escapando de los capilares que transportan la sangre, se van escapando y pasan al fluido extracelular. Y posteriormente los vasos linfáticos los recogen. ¿Cómo?
¿Cuál dijo que era el lugar al que regresaba el líquido este? Dijo que lo llevaba en sentido contrario a la sangre y lo regresaba a... Todavía no les he dicho bien a dónde lo regresa, solo les he dicho que esos vasos linfáticos y todo lo que va ahí fluyendo regresa al torrente sanguíneo. Y sí les voy a dar el lugar específico a dónde es que regresa. Entonces, esta es una primera función de la linfa, recoger el excedente de líquido de la sangre y leucocitos y volverlo a regresar al torrente sanguíneo. Entonces vean pues, patojos. Les digo que normalmente la linfa y la sangre van en sentido contrario. ¿Por qué razón? La linfa lo que hace es tomar el excedente de toda la sangre y luego lo regresa a las venas más gruesas. Estas venas más gruesas están a nivel del cuello. Ahí es donde la linfa como que vierte todo ese excedente y ya regresa al torrente sanguíneo. Las venas gruesas que están en el cuello se unen a una arteria que va directa al corazón, que en la literatura se le conoce como vena cava. Todo esto no lo apunten, patojos, es solo para que ustedes lo comprendan. Entonces, la linfa regresa todo eso a las venas que están en el cuello, estas venas se conectan a la arteria que va al corazón y nuevamente el corazón bombea la sangre. Entonces, si se dan cuenta, esto está pasando constantemente a una velocidad muy rápida. Yo veo que ya es hora, les dije que teníamos que terminar tejidos animales, pero me voy a conformar con terminar la linfa. Esta es una primera función de la linfa. Vamos a ver la siguiente función de la linfa. Dice que también transporta grasas del intestino delgado a la sangre. ¿Cómo así? Veamos. Vean este esquema, patojos. Lo único que me interesa es que vean esta parte que estoy encerrando en rojo. Esto que encerré en rojo, allí en ese lugar específico lo que está es el intestino delgado. Si se dan cuenta con este esquema, en el intestino delgado existe o es muy rico en venas y en vasos linfáticos. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes vean, que en el intestino delgado van a existir muchas venas y muchos vasos linfáticos. Entonces, habiendo visto esto, ¿sí? Sabiendo esto que en el intestino delgado poseemos muchas venas y vasos linfáticos, veamos lo siguiente. Cuando consumimos una dieta rica en grasas, estas grasas van a pasar a través del intestino delgado, que es el que se encarga de absorber los nutrientes, y en el intestino delgado va a tener como pelitos, que son llamados vellosidades, y a nivel de esas vellosidades, vean, ahí están las venas, capilares y los vasos linfáticos. No se confundan y no se compliquen con los nombres, que realmente eso no nos interesa, solo quiero que vean lo siguiente. Lo que está aquí representado en color verde es un vaso linfático. Si ustedes ven este esquema, se darán cuenta que ese vaso linfático es mucho más grande que las venas, es mucho más grande que los conductos donde fluye la sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las grasas? Lo que ocurre es que muchas veces las grasas son de un tamaño muy grande cuando pasan por el intestino delgado. Son tan grandes que no pueden ser absorbidas por las venas o capilares. Entonces no se pueden absorber, no se pueden juntar con la sangre. ¿Qué es lo que pasa entonces? La linfa o el vaso linfático, que sí tiene un tamaño más grande, es capaz de absorber esas grasas y las lleva hasta que la linfa deposita todos los materiales a través de esas venas del cuello que les dije, y entonces ya las grasas pasan al torrente sanguíneo. Les repito nuevamente lo que sucede. Cuando las grasas pasan a través del intestino delgado, pueden ser partículas muy grandes que no van a poder ser absorbidas por venas o capilares donde va la sangre. Entonces estas grasas son absorbidas por los vasos linfáticos, que sí tienen un tamaño mayor. Los vasos linfáticos absorben esas grasas y posteriormente, cuando la linfa es depositada nuevamente en el torrente sanguíneo, ahí también van a ir las grasas.
¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo después de que los absorben? Entonces, en el intestino delgado, ahí se recuerda, ahí se da la absorción de nutrientes, pero en el caso muy específico de las grasas, pueden ser partículas muy grandes que no van a poder ser absorbidas por las venas o capilares, no van a poder ser absorbidas y reunidas con la sangre en ese mismo momento. Los vasos linfáticos que son más grandes sí tienen la capacidad de poder absorber esas grasas, por lo tanto las grasas viajan a través de los vasos linfáticos y recuerden, en determinado momento todo ese material que va en los vasos linfáticos regresa al torrente sanguíneo, se une con la sangre y entonces es ahí cuando ya se depositan las grasas en el tejido sanguíneo. ¿Alguna otra pregunta? Señor, yo tengo una duda. Uh-huh. Con este tema sí ya es para el examen final, ¿verdad? Sí, esto es de Y el de tejido vegetal también. Sí. Ay, ya, está bien, gracias. Vale, entonces, Patojos, yo siento que ya perdí su atención, pero de verdad hagan un esfuercito más para tratar de terminar, aunque sea esta parte de la linfa. Entonces, todavía nos hace falta una función más de la linfa. Todavía nos hace falta una función más de la linfa. Entonces, primero dijimos recoger ese excedente de la sangre y devolverlo al torrente sanguíneo. Ahora dijimos el transporte de grasas desde el intestino delgado hacia la sangre. Y hay otra función más. Recuerdan que en la linfa dijimos que también va a recoger leucocitos. Entonces, en los vasos linfáticos, que también hay presencia de leucocitos, allí también se puede llevar a cabo el proceso de defensa del cuerpo ante ciertos antígenos. Por eso cuando me preguntaban si los leucocitos eran el sistema inmunológico, les dije que es una parte de, porque en la linfa también vamos a encontrar esa función de defensa del cuerpo. Por eso se llama linfocito. Ahorita voy. Debido a la presencia de leucocitos. Ahora sí, dígame. Que por eso se le llaman linfocitos. Sí, pero este nombre no le hagan caso ahorita, Patojos. Se recuerdan que les dije que hay diferentes tipos de leucocitos. Este es un tipo de leucocito, pero ahorita no nos interesa. ¿Oyeron? ¿Qué nos interesa? Que los glóbulos blancos, algunos tipos de glóbulos blancos, pueden irse hacia los vasos linfáticos y debido a la presencia de esos glóbulos blancos o leucocitos, en la linfa también se va a dar el proceso de defensa del cuerpo. Y óiganme bien, estos vasos linfáticos van a estar rodeando todo el cuerpo, es como el sistema circulatorio, pero van a haber lugares muy específicos donde los vasos linfáticos son muy abundantes. A esos lugares específicos donde los vasos linfáticos son muy abundantes, se les conoce con el nombre de ganglios. Se les conoce con el nombre de ganglios. Voy a tratar de colocárselos acá. Entonces, ¿qué son los ganglios? Son regiones específicas donde los vasos linfáticos son muy abundantes. Y para tratar de terminar esta clase les voy a decir lo siguiente. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando han tenido gripe, cuando han tenido alguna infección, que hay ciertos lugares de su cuerpo que se hinchan, que se forman unos abultamientos. Yo creo que en alguna ocasión les he dicho que tengo sinusitis crónica. Esto quiere decir que soy muy propensa a ciertas infecciones respiratorias. Entonces, a mí se me hincha aquí atrás de las orejas. Atrás de las orejas tenemos ganglios. Allí hay depósitos muy grandes de vasos linfáticos. ¿Por qué se hinchan esos ganglios? Porque allí se da la defensa del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la linfa? Juntar a todos los antígenos, los va movilizando hasta llevarlos a los ganglios.
como en los ganglios hay una acumulación de linfa, ahí hay un montón de leucocitos, realmente en los ganglios se está librando una batalla, una lucha de leucocitos versus antígenos. Y por eso se hinchan, porque hay una gran acumulación tanto de leucocitos como de antígenos. También sé que hay ganglios a nivel de las axilas, creo, y a nivel abdominal también hay bastantes. Entonces, la próxima vez que se enferme, espero que no sea pronto, pero sí dense cuenta de algunos cambios que suceden en su cuerpo debido a la defensa, debido a esa lucha que está haciendo su cuerpo para poder librarse de los antígenos. ¿Alguna pregunta? O sea, a ver si me entendí. O sea, que como que el individuo extraño que está en sus cuerpos se transporta hacia los ganglios, que es donde hay una mayor acumulación de linfas, y es donde, de leucocitos, perdón, y es donde empiezan como una batalla, por así decirlo. Es correcto. Entonces, este individuo extraño, este antígeno, no es que solito se vaya hacia los ganglios, no. Los antígenos también llegan hacia la linfa y lo que hace la linfa es transportarlos, irlos como empujando, arrastrando para llevarlos a los ganglios, que hay una gran acumulación de vasos linfáticos, por ende una gran concentración de leucocitos, y ahí es donde se da esa gran batalla, ¿verdad? Ahí es donde se da la defensa de nuestro cuerpo ante los antígenos. Entonces vean, la linfa es un tejido bien raro. Ustedes, si se dan cuenta, se forma del excedente de la sangre. Es líquido, es un tejido bien extraño, pero cumple funciones bien interesantes. ¿Alguna otra pregunta, Patojos? ¿Podría repetir lo que dijo de ganglios, ingeniera, por favor? Entonces, voy a usar este esquema, lástima que aquí no aparece, pero vean la línea verde que se refiere al sistema donde fluye la linfa. Van a formarse en ciertas partes algunos como nódulos, algunas agrupaciones de vasos linfáticos. Aquí a nivel abdominal hay varias, y esos nódulos o concentraciones de vasos linfáticos se les llama ganglios. Es decir, que hay mucha linfa concentrada. Les digo que los más evidentes son los que están atrás de las orejas. Entonces pueden tocarse, los van a sentir ahí como una bolita. Esos son ganglios. Y cuando están enfermos, cuando tienen un proceso de infección, eso se hincha. Esos son los ganglios. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, esa como batalla sería de antígenos y los leucocitos, ¿no? Es correcto. Antígenos versus leucocitos. Que como les dije, hay varios tipos de leucocitos, pero en este momento vamos a dejar el nombre así en general. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Patojos, solo les voy a robar unos minutos más. Quiero terminar aunque sea este tejido. Y para terminar el tejido conectivo especializado, lo último que nos queda es este tejido adiposo. Esto es parte del tejido conectivo especializado. Ahí se recuerdan. El último tipo de tejido conectivo especializado es llamado tejido adiposo. Esto lo vamos a ver bien simple. La función del tejido adiposo es almacenar energía. Ahí se recuerdan, en animales nuestra mayor fuente de energía es en forma de grasas que se van a ir acumulando en este tejido adiposo. También cumple otra función aparte del almacén de energía, que es una función de aislamiento térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos protege de las condiciones ambientales, sobre todo en aquellos animales que viven en climas extremadamente fríos. Se ve que producen una capa muy gruesa de tejido adiposo y de esta manera van a mantener su temperatura corporal adecuada. Si ustedes se dan cuenta en este esquema, el tejido adiposo va a estar como rodeando los órganos vitales. Vamos a encontrar tejido adiposo en el corazón, vamos a encontrar tejido adiposo aquí a nivel del aparato digestivo, en una parte de los pulmones, porque de esta manera se protege y se da la temperatura adecuada a estos órganos que son vitales. Algo que es importante también, solo para que ustedes lo tengan ahí presente,
que las células individuales que conforman este tejido son denominadas adipocitos. Y sí, yo creo que eso es todo. Esto es todo con relación al tejido adiposo y aquí terminamos en tejido conectivo especializado. ¿Alguna pregunta? ¿Los adipocitos tienen alguna proteína? ¿Son ricos en alguna proteína o mineral? Pues por el momento lo vamos a dejar que son ricos en lípidos, principalmente grasas. Sí, eso es lo que almacena. Eso es lo que vamos a decir de estas células. ¿Alguna otra pregunta? Solo que yo creo, patojos, que esta letra no es correcta. Dígame. Solo ingeniero una duda, que dijo que el aislamiento térmico nos protege de qué, o sea, ¿a qué se refería? El aislamiento térmico quiere decir que va a brindar la temperatura adecuada en los órganos vitales. Si vemos el esquema, toda esta parte amarilla, vean, va a estar rodeando órganos, y de esta manera se mantiene la temperatura adecuada en esos órganos internos. Y que también el tejido adiposo es muy importante en aquellos animales que viven en climas con temperaturas muy bajas. Animales que viven, por ejemplo, en los polos, se ha visto que desarrollan una capa muy gruesa de tejido adiposo y de esa forma es que pueden sobrevivir en esas condiciones, en condiciones muy, muy frías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría con el exceso de tejido adiposo en las venas? Entonces, el exceso de tejido adiposo es muy perjudicial. Por ejemplo, si está muy abundante en venas y arterias, eso obstaculiza el paso de la sangre. Y ya vimos que obstaculizar el paso de la sangre impide el paso del oxígeno y eso puede provocar algunas condiciones como un paro respiratorio, paro cardíaco o también a nivel del cerebro. Entonces, el exceso de este tejido adiposo puede ser muy perjudicial. Se habla mucho sobre todo de esto, vean, el tejido adiposo visceral, que es este que está en la parte abdominal. Se ha visto que tiene mucha correlación con algunas enfermedades como diabetes, que la acumulación excesiva de este tejido adiposo va a impedir el adecuado funcionamiento de algunas hormonas como la insulina y por ende el desarrollo de diabetes. Entonces, el exceso de este tejido puede llegar a ser muy perjudicial. Por ello, en condiciones adecuadas, en las cantidades necesarias, es que cumple su función de mantener a los órganos con una temperatura adecuada, de almacenar la energía necesaria, pero si está en exceso puede ser muy grave, puede provocar incluso la muerte, es decir, puede desencadenar algunas consecuencias muy graves. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, patojos, no logramos terminar el tema, pero los tejidos que hacen falta son bien sencillos. Yo creo que aquí era en este tejido conectivo especializado, donde sí nos íbamos a llevar todo este montón de tiempo, pero al menos terminamos esta parte. Entonces, si no tienen preguntas, dudas, esto es todo por hoy y nos seguimos viendo en